de entrada comentar que Olga, cuando ella llega a Moscú, aún no tienes los 28, los cumples allí, lo cual, pues bueno, está recién salida del horno, periodísticamente hablando, al menos. En todos los sentidos. Exactamente, en lo personal y demás. Y ella tenía la voluntad de irse en realidad a Sudamérica, era tu intención, supongo que por proximidad cultural, idiomática. Pues, bueno, pues lo que, y aparte que acabas de llegar de Londres, prácticamente acabas de alquilar tu piso y tal, y te ofrecen la posibilidad de irte a Moscú, por supuesto sin conocer el idioma siquiera tampoco, es decir, 28 años no cumplidos, 27, sin saber del idioma, y un país, un mundo absolutamente desconocido. Entonces, para situarnos, cuando tú llegas a Moscú en el año 93, han pasado nada más que 2 años de la desaparición de la Unión Soviética. En realidad 1. O en realidad 1. Sí, porque llegó muy a principio del 93. Vale, pues vale, entonces en diciembre del año 91 se declaró la disolución de la URSS y se establece en su lugar la Comunidad de Estados Independientes. Gorbachov, poco después, renuncia como presidente de Rusia, de la URSS, un imperio que duró 70 años, y tras las primeras elecciones directas que hay en el país en esos 70 años, pues ahí aparece Yeltsin con un programa ultracapitalista que desmonta y lleva al país a la miseria, y ahí es donde aterriza Olga con sus 28 años y sin conocer el idioma. Entonces la primera pregunta que yo te haría, Olga, es, bueno, ¿qué Moscú te encuentras tú cuando tú llegas en estas circunstancias, ¿no? Bueno, muchas gracias por acompañarnos esta tarde, lo primero, y a ti por invitarme, bueno, muy agradecida. Bueno, pues lo has descrito muy bien. Llego con bastante desconocimiento, un poco a la aventura total, ¿no? Pensé, digo, esto no volverá a pasar, ¿no? O sea, una oportunidad así no volverá a pasar. Y llego efectivamente sin saber nada del idioma, con pocas herramientas, ¿no? Y me encuentro, pues, en el Far West, me encuentro con una población extremadamente depauperada. Pensad que en aquellos años la producción industrial, lo que había sido la gran industria soviética, cae entre el 70 y el 80%. Un país, claro, no existían las clases medias de ningún tipo. Ahora le comentaba, ¿no?, a la periodista, a Silvia antes, que, bueno, en el Gran Moscú yo he visto gente, pero no gente, digamos, como puede ser aquí un sin techo, ¿no?, que, bueno, que ha caído por el tobogán de la sociedad y va pidiendo caridad. No, gente vestida como, bueno, no como nosotros, ¿no? Pero, sí, bueno. Gente normal, con perdón por el adjetivo, que no, ya me entendéis lo que quiero decir, ¿no? Rebuscando a las puertas de un mercado que habían tirado unas cajas de fruta podrida para ver si podían llevarse algo a casa. Vi colas de ancianas y no ancianas, porque los huevos que venían rotos del kolhos eran más baratos. O sea, en un kiosco una cola, te acababan de descascarillar los huevos, o en un tarro, iban las abuelas con un cazo, un tarro, un cucharón de huevo ya batido. Claro, los que llegaban ya muy rotos, bueno, pues te llevabas una hiperinflación. Cuando yo llego estaba en el 1500%, o sea, el horror. Y aparte, eso, digamos, lo que veías a pie de calle, un alcoholismo tremebundo. O sea, era fácil encontrarte, pues eso, en el metro, gente también vestida como nosotros, pues que salía de la oficina y se desplomaba sobre la nieve. Eso, y en el ámbito macro, pues esto, lo que se implementó, lo que se llamaba la terapia de choque, y dicen, bueno, no vayamos gradualmente, aunque bueno, hubo sectores que lo pidieron, vamos a por todas, ¿no? Vamos a... Y bueno, claro, al cortar los subsidios a la industria y a la agricultura, pues bueno, se desplomó todo aquello. Y luego cómo, digamos, las élites soviéticas, ¿no?, los que habían sido miembros del Partido Comunista en grandes ámbitos de poder, o los que habían sido directores de fábricas o de kolhoses, cómo ese proceso se convirtieron automáticamente los gestores en propietarios de las fábricas y entonces eso, la privatización, bueno, aquello fue una merienda de negros. Bueno, cómo se gestaron las mafias, cómo
íbamos, ya digo, a muerte diaria, ¿no? Por eso, ¿no? O sea, era tan absurdo, ¿no? Por ejemplo, imagínate que tú eras el director de una fábrica de tornillos y de tuercas en Krasnodar. Bueno, pues muchas veces bastaba, era así de absurdo el mecanismo, bastaba con que tú fueras un director, que tuvieras las llaves del almacén, del garaje donde estaban los camiones para... Soy el dueño, perdón, ya soy yo. En fin, fue un... Y era una sociedad violenta, desnortada, con extremada pobreza, y por eso en algún momento, visto con la perspectiva de 30 años atrás, y no tanto, es decir, en medio de este caos con un Yeltsin, que ya os acordaréis sus famosas borracheras, ¿no? O sea, me acuerdo una vez estando allí, si me enrollo mucho digo... No, tranquila, que es muy interesante. Ojo carrete. Me acuerdo de una vez que venía de Estados Unidos, de verse con Clinton, y hizo una escala técnica en el aeropuerto de Shannon, en Irlanda, y tenía que verse en el aeropuerto con el primer ministro irlandés de entonces, que yo no me acuerdo, Ahern, creo que era Ahern. Bueno, no pudo salir del avión, de la taja que llevaba, o sea... Entonces, cuando llega Putin, dice, pumba, se ha acabado, voy a poner orden en casa. Y esto, por eso se explica, ¿no? Uno de los factores, ¿no? El tan gran apoyo que tuvo, ¿no? Luego ya han pasado muchas otras cosas que destacaron fuerzas muy oscuras, ¿no? Como estamos viendo. Pero en parte se entiende por qué la población lo apoyó, porque acabó el caos y con las mafias, por decirlo de alguna manera, restituyó la vertical de poder, Putin, porque entonces aquello era un campi-kipugui, ¿no? Mafias asociados unos con otros, y dijo, bueno, muy bien, oligarcas, tal, muy bien, ya os habéis enriquecido, tal, pero aquí quien manda soy yo, y quiero, y por eso, o sea, han sobrevivido los oligarcas que, los que no, bueno, ya sabemos, exacto, los que se alinearon con él, ¿no? A lo largo de estos 5 años tú escribes tus diarios. Y es curioso cómo, una vez más, no es habitual, pero cada vez más, quizás también porque estamos en unas épocas, ya desde hace unos años, esto de la literatura del yo, la literatura autobiográfica, que un diario que en principio es un documento íntimo, se convierte en literatura. Hay ejemplos, evidentemente, Idea Vilariño, he mirado algunos casos, ¿no? Bueno, de los diarios de juventud, que bueno, sus diarios se convirtieron en material literario, Kafka, los diarios de Kafka, Susan Sontag. Es decir, que no acabamos de inventar nada, pero bueno, que es paradójico, ¿no? De alguna manera, que un material que en principio está escrito como íntimo, a veces son conatos de primera literatura, pero que quedan en lo íntimo, se convierten en realidad en obra literaria, ¿no? El diario ya es para ti desde los 18 años una forma de comunicación, de expresión. Creo que este material que tú llegaste a hacer como 7 libretas de tus diarios, que luego al final, ya hablaremos de esto también, fueron olvidándose un poco porque empezaste con la parte ya de escritura más literaria, algo que te obsesionaba. Hablemos antes que nada de los diarios, ¿no? Es decir, bueno, y también la pregunta es que te la han hecho muchas veces, ya lo sé, bueno, ¿por qué, llegado en un momento determinado, tú esos diarios decides sacarlos a la luz? O sea, sacarlos a la luz, convertirlos en este libro. Primero, mi caso patológico, yo tengo desde muy jovencita una gran vocación literaria. Yo quería ser escritora. Yo quería aprender a escribir las historias que yo me gustaba leer. Entonces, bueno, me hice un poco periodista. Fue más la vocación literaria, ¿no?, que decir, bueno, quiero ser periodista, ¿no? Entonces, me metí en el periodismo, bueno, que me ha fascinado también, no quiero renegar. Y yo tenía pues mi diario, pero donde contaba yo mis cuitas, ¿no? Desde los 18 años, pues que si los novios tal, otras tonterías, ¿no? Que es lo que te va pasando, ¿no? La vida. Y jamás de los jamases había pensado yo, no ya en publicarlo, sino que nadie se le ocurriera abrir así, fisgar mis tonterías, ¿no? Mis idas de olla. Bueno, y ahí estuvieron, entonces claro, en Moscú fueron un receptáculo maravilloso, porque como el mundo exterior era tan fuerte, me obliga muchas veces a salir de mí, o sea, porque lo que estaba viendo se me metía tan dentro
que forma parte del diario, ¿no? O sea, cuando veo una cola o cuando mi vecino, el borrachín, me llamaba aporreando la puerta, ¿no? Para que le diera rublos para poder comprarse su botella de vodka o lo que fuera, ¿no? Pero ahí estaba, ¿no? Y ahí quedó ese material durante mucho tiempo. Y me preguntas el por qué. ¿Por qué ahora? Y es una muy buena pregunta, porque bueno, una de las líneas, porque el libro, Los 5 inviernos, siguen varias líneas narrativas, ¿no? Sin querer, al final, cuando llegas al final ves que hay varios caminos, ¿no? Y uno de ellos es, digamos, la gran tortura que yo sufro de jovencita porque querer ser escritora y esa incapacidad de decir, quiero escribir, pero no sé si lo hago bien, quiero aprender, no acabo ni de encontrar el tiempo, ni el tono, ni lo que quiero encontrar, ese sufrimiento, ¿no? Del que quiere. Por otra parte, también era durísima conmigo mismo, porque tampoco es que me quedara mucho tiempo para... Pero bueno, ese sufrimiento está ahí, ¿no? Digamos... Bueno, ya lo comentaremos, pero hay cantidad de entradas en este libro donde esa obsesión por la escritura, yo no he escrito nada, llevo sin escribir y no sé qué, es decir, es como se convierte exactamente en una tortura que ya hablaremos, que se mitiga al final cuando tú empiezas ya a pillar un hilo de lo que acabaría siendo tu libro Cenizas Rojas. Cenizas Rojas, ¿vale? Pero bueno, eso... Y la idea de la obra, fíjate, me ha costado mucho, ¿no? Durante mucho tiempo el considerarme escritor. Pues aunque ya llevo, pues bueno, este es el 5º libro, tampoco es que sean unas obras completas muy... a mi edad, ¿no? Pero bueno, es lo que es. Pero quizá se juntaron dos cosas, ¿no? Cuando vino el tiempo de la pandemia, ¿no? Que saqué las libretas y empecé a mirarlas y pensé, digo, bueno, porque siempre estaban ahí las libretas y yo era consciente que había un material. Pero yo en la cabeza pensaba que más bien podría desembocar en algo como un ensayito cultural ruso, ¿no? De las novelas que había leído, de la música rusa, de la pintura. Pero vi que había un material que en crudo era muy interesante también. Y me atrevo a desempolvarlas quizá por el éxito previo de La forastera. Que es, o sea, el haberme... Cuando ves que hay cierto éxito, pues que el público ha gustado y que la crítica pues fue muy elogiosa, pues dices, bueno, por fin puedo considerarme escritora, ¿no? ¿Es con La forastera? ¿Dónde? Sí. Porque yo te iba a preguntar, bueno, y en este afán de ser escritora, porque claro, es que ser escritor, ¿no? Es decir, es como son profesiones que de alguna manera es complicado a veces, ¿no? Es decir, bueno, pues cuando Olga Merino, en esta búsqueda incesante desde esa época, decide, de alguna manera, o con cierto criterio ya, decir, soy escritora. Podemos decir que es con La forastera. Sí, que además se juntan, ¿no? La forastera y también cierto, en el tránsito de la vida, el cumplir los 50 años. Yo creo que es cuando dices, aquí ya se ha acabado el broking, ¿no? O sea, no hay vuelta atrás. Soy lo que soy, para bien y para mal. Entonces, te vas haciendo tú este recorrido interno y dices, bueno, no soy Shakespeare, no, pero bueno, he dado mucho por la escritura, he hecho muchas renuncias por ella. Te vas quitando también capas de encima y dices, bueno, para bien o para mal soy lo que soy, he dado mi vida a esto, con lo cual, pues bueno, no sé cómo explicarme, pero dices, bueno, pues y el considerarse escritora, ¿en base a qué? Es decir, en que tú encuentras, lo basas en el éxito comercial, en que tú encuentras una voz que te reconoces, porque bueno, siempre en la literatura el autor siempre dice yo, es encontrar mi voz, ¿no? Es algo que me haga inconfundible, que alguien cuando lea este libro diga, esto es de fulanito, ¿no? Y no de otro. ¿Eso pasa también con La forastera o sucede con algún libro de los anteriores? ¿O es por el tema comercial que el libro despegue? No, porque tampoco ha sido, ¿para qué nos vamos a engañar? No he pegado el pelotazo de decir, bueno, pero, ¿me entiendes? Me voy a retirar, no me voy a retirar, me voy a dedicar. No, o sea, ha tenido buena acogida de crítica, pero de ventas tampoco, está muy difícil la cosa, ya sabéis. Sí, el libro tampoco es clase media. O sea, estamos yendo a, pues igual en el mundo del libro, o el bestseller, o la clase de tropa, ¿no? Sí. Entonces, bueno, sí, se juntan muchas cosas, ¿no? El oficio, hombre,
si me apuras, es de las novelas de la que estoy más satisfecha, La forastera. Se juntan muchas cosas, ¿no? La edad, los años, el que ya ves que dices, bueno, este es el camino que yo he escogido en mi vida, ¿no? Pues tampoco me queda bueno, tanto, ¿no? Bueno, pero no sé, me estoy poniendo muy filosófica, pero ya me entendéis. No, pero bueno, si fuese para dedicarte al atletismo, pero como... Claro, yo ya no puedo volver para atrás, ya he puesto el astronauta en la en literatura, pues se supone que es cuando se está en una madurez uno que puede escribir grandes cosas, ¿no? ¿Cómo era el día a día como reportera en Moscú? Qué buenas preguntas, José Luis. No, pero no es verdad. Era todo complicado. La vida normal y la vida de reportear. Reportear porque, claro, yo llego allí sin saber decir ni espasiva ni gracias en ruso, con lo cual era un hándicap. Tenías a Yuri. Claro, tenía a Yuri. Con Berna hicisteis un poco el casting, ¿no? No, porque claro, era un tema hacer un casting claro. Entonces, bueno, tuve la inmensa suerte, claro, por la situación económica tan bestia que los rusos estaban casi mendigando, pues un magnífico periodista ruso que dejó el lugar donde trabajaba, que era la agencia Interfax, que era, bueno, pues como si dijéramos aquí la agencia F, ¿no? O sea, la Reuters, o sea, pues le traía más cuenta por la inflación trabajar conmigo que, bueno, pero claro, aquello funcionó durante un tiempo, porque, claro, total, eso por un lado, pero que ya es un problema, ¿no? Porque ya dependes de un intermediario entre lo que tú entiendes. Claro, ahí el inglés no valía para nada, o sea, para nada. No era, o sea, tú pasado por Europa con el inglés, puedes hablar con un alemán, o sea, como lengua franca, allí, nada. Y luego, pues, la opacidad a la que estaba acostumbrado el mundo ruso, que es que el imperio soviético acababa de caer, hacía nada. Entonces, claro, no era una información muy permeable, ¿no? Entonces tenías que ir buscando también, aprendías, ¿no? Quién era quién, lo que llamaban la kremlinología, ¿no? Decir, bueno, mira, hoy no ha venido fulanito de tal a la rueda de prensa, esto significa... No era fácil. Luego también, poco a poco, pero por ejemplo la gente, cuando entrevistabas a gente de la calle, ¿no? Sobre todo los más ancianos, con los jóvenes no pasaban tanto, pero con los más ancianos había mucha desconfianza. Y sobre todo si tú eras extranjero, ¿no? Primero porque había sido delito, claro, o sea, en la época soviética tú no podías tener relaciones libres con un extranjero o extranjera de amistad o tal, porque automáticamente... Entonces era complicado. Sospechoso. Todo, desde hacer la compra, yo qué sé, una fotocopiería, ¿cómo se llama? Copistería, sí. No había. Hacer una copia de una llave, es que era todo era una odisea, comprar un mueble. Claro, además no había bienes de consumo, ¿no? Lo soviético era muy cutre, ¿no? En el sentido... El libro está lleno de anécdotas, bastantes, no las vamos a repasar todas, entre otras cosas porque los libros están aquí para ser vendidos, con lo cual ya sabéis. Pero hay algunas que, pese a lo dramático de las situaciones, llegan a ser cómicas, ¿no? Al menos tal como nos las cuenta Olga. Háblanos de las patas de Bush. Así, esto era... Claro, porque empezaron a llegar con las escaseces, que no recordaréis, pues empezaron a llegar piernas de pollo a precio subsidiado de Estados Unidos, y los rusos son muy buenos poniendo motes y le llamaban las patas de Bush. Y entonces venían en bloques como esta mesa congeladas, ¿no? Entonces, bueno, veías a lo mejor a un propio, a un paisano, porque todo era así en aquel tiempo, que cogía en mitad de la avenida Lenin o de la avenida Mir, ponía una mesita de camping, claro, con tanto frío pues no se le descongelaba el pollo, no hacía falta ni con la nevera. Entonces, a lo mejor ibas allí, ¿no?, con tu bolsita y decías, bueno, póngame dos presas de pollo, o yo qué sé, 4 patas. Y entonces el tío, pues así, tirando el bloque de hielo entero contra el asfalto, la acera, ¡plam! ¡Plam! Hasta que del golpe pues se soltaban 2 o 3 patas, ¿no? Y bueno, y así era la vida. O sea, como no había tiendas, pues empezó en aquel ya terapia de choque, pues
a florecer los kioscos donde ahora compramos la prensa, bueno, cada vez menos. Sí, exacto. Pero como los kioscos que de pequeños comprábamos los chuches y tal, pues igual, pues un paisano ya, pues bueno, me pongo aquí, mi luz, mi bombilla, si no tenía su camping gas, y mira, yo voy a vender cervezas y cigarrillos. Bueno, y así empezó, digamos, el comercio a... Otra cosa muy curiosa, que ya se lo has contado muchas veces, pero quiero que me lo cuentes a mí también, las bolsas a bosca, las bolsas por si acaso. Claro, por eso venía, ¿no? A bosca significa en ruso por si acaso. Sí. Y entonces era típico, ¿sabéis esas bolsas? Al principio, en la época soviética, ¿sabéis esas bolsas tan francesas de redecilla para poner los comestibles y tal? Eran esas, pero luego ya fueron, pues imaginaos la bolsa típica de nylon, eso que la doblas y no ocupa lugar y siempre la llevabas, las mujeres en el bolso, los hombres en el bolsillo de la americana. Y entonces siempre a bosca por si acaso, porque no sabías, te encontrabas con una cola, ¡ay, qué hay al final de la cola! Pues, bueno, y lo que fuera, se ponían igual. Y bueno, hay incluso una novela que se titula La cola, o sea, es que ya era una institución soviética, y bueno, y en la época mía también, ¿no? O sea, es que era así aquel mundo, veías, o sea, a lo mejor un tío que había llegado con un camión volquete lleno de patatas, aparcaba, crack, entonces enseguida se formaba una cola, ay mira, patatas, si son baratas, pues venga, a Bosca. Hubiese lo que hubiese. Te comentas que si había sujetadores, pues también se ponían los tíos, ya lo cambiarían por... Sí, claro, si tú estás en tu cola, son época soviética, ¿no? Que vendían sujetadores, pues pensaba, yo compro uno, pues a mi mujer no le va por la vecina, es más pechugona, a lo mejor le va y me lo cambia por... Era una vida bastante, sí, intensa y salvaje, sí. O una cosa que también caracteriza tu libro, que me parece genial, además de hecho hay un epílogo, es todo el tema a las referencias de autores de la literatura rusa. O sea, entre otras cosas, si queréis tener una referencia de obras de autores rusos, este libro, aparte de contaros todo lo que estamos hablando, al final de una sección donde hablas de todo, bueno, no solo de rusos, principalmente de rusos, con todo lujo de detalles y demás. Y te quería preguntar una cosa, ese entusiasmo por la literatura rusa, tú ya lo traías, surge cuando tú estás allí. Es maravilloso porque pues te empapas, o sea, te queda tiempo para leer. Bueno, claro, dices, no escribo, pero es que ¿de dónde puedes sacar el tiempo? Si tienes que trabajar, si tienes que leer a los clásicos rusos, que además no estamos hablando de libros de 100 páginas, desde Gogol, desde Chekhov, etc. Y ahí diseccionas en este libro cantidad de esas obras, ¿no? ¿Qué tiene de especial esa literatura para que a ti te llegue tan adentro? Bueno, primero porque para mí siempre toda la literatura es mi manera de conectarme en el mundo, ¿no? Yo siempre busco explicaciones en los libros o en lo que he leído, o en lo que es mi... Y entonces ya como no tenía mucha idea, había leído, pues yo que sé, algún Dostoyevsky, pero no, además no tenía yo, ya te digo, especial querencia por lo ruso por desconocimiento, porque yo estaba en mi mundo, mis sonetis y mis... Claro. No me acuerdo. Y digo, bueno, pues ya que estoy aquí, pues venga, vamos a por ello. Y claro, tuve que leer algunos de ellos en inglés. Claro, cuando no existía Amazon, por suerte, o por desgracia, pues, cuando venía de visita, pues venía cargada de libros, o intercambiábamos, libros en inglés sí que encontrabas, ¿no? Y empecé a leer, y entonces, pues, creo que a través de la literatura comprendí mejor lo que es el pueblo ruso, o lo que se supone que es el alma rusa, que es una patraña en el fondo, porque es una construcción cultural, ¿no? Es como dices, pues ¿cómo son los catalanes? Pues bueno, son tópicos y no... Pero me descubrió mucho una tremenda, por ejemplo, capacidad de encajar el sufrimiento de los rusos. Luego además repasa su historia y está llena, que eso, bueno, podemos hablar luego, ¿no? Es una historia en el fondo trágica, ¿no? Y empecé a apasionarme y me duró, la fiebre me duró, es decir, veréis, ¿no? Bueno, a quien le apetezca, que es verdad, hablo de muchos libros rusos, pero que ni me he acabado la literatura rusa todavía. No, supongo, pero... O sea, lo que me falta, ¿no? Pero la verdad es que sí, que esa pasión, ¿no? Que muchas veces me hace gracia porque son como extremos que se tocan, de alguna manera, ¿no? La idea de lo español, lo hispano,
y lo ruso se tocan bastante. Primero por la tragedia de la historia, ¿no? España también arrastra, yo creo, una historia bastante... Y luego muchas características, ya digo, que atribuimos a los rusos también. O sea, son muy románticos, por ejemplo, muy idealistas. Si te pones a pensar, la Revolución Soviética fue el idealismo, una gran quijotada, ¿no? El Quijote podría haber sido un personaje ruso perfectamente, ¿no? No sé, descubrí todo y que yo no puedo, o sea, tengo un ruso apache que yo llamo, yo no puedo leer a Dostoyevsky, no, porque el esfuerzo que me reportaría, me implicaría, mermaría el placer de leer, ¿no? Hasta el punto, esta obsesión o este interés por lo ruso, hay una parte de Guerra y Paz, donde tú te tomas la molestia de buscar 5 traducciones diferentes, no recuerdo al personaje, que le amputan, o ve cómo le amputan una pierna, y tú buscas, hay como 5 o 6 versiones diferentes de las diferentes traducciones y hasta qué punto son tan diferentes una de la otra. Sí. No sé si esta obsesión por buscar diferentes traducciones fue más allá de esta que comentas aquí Bueno, yo la verdad es que les profeso un respeto a los traductores enorme. Y además, claro, como tuvimos la desgracia en España durante mucho tiempo, leímos la literatura rusa a través de otras lenguas extranjeras. De lenguas puente, entonces vete a saber qué leímos, ¿no? Yo la Guerra y Paz de Bruguera era bastante malilla la que leí, ¿no? Entonces, claro, ahora, porque los que estamos aquí somos un poco veteranos, recordaréis además que, claro, por las circunstancias, que no había relaciones hasta muy tarde con la Unión Soviética, hasta el 70 y pico, ¿no? Sí, me acuerdo, bueno, que teníamos estampado en el pasaporte válido para todos los países excepto la URSS, Albania, no sé qué, todo aquello. Bueno, eso que venía. Pues claro, ha venido ahora una hornada de chavales, o sea, a partir de los 2000. Ya traducen desde el ruso. Marta Rebo, Miquel Cabal en catalán, Joaquín Fernández Valdés, chavales, sí, señores que tengan 40 años ya, ¿no? Pero sí, es decir, que empezaron en los 2000, ¿no? Que cuando ya además pueden ir al país y lo del Guerra y Paz fue un poco por casualidad, porque tenía en casa la Bruguera, la que había leído en tiempos, y otro, y yo no lo sabía, ¿no? Entonces, comparo los 2 fragmentos y veo que no tienen nada que ver, de las 2 que tenía en casa. Y dije, ¿y esto? Entonces me fui a la biblioteca y saqué todas las que había hasta el momento. Y fui comparando, y entonces, un poco como un juego que pero no lo he hecho más, no. No, es que hay un trabajo ahí. Sí. No, pues hasta qué punto muchas veces cuando leemos obra traducida, pues a mí me pasó leyendo a Chekhov. Me acuerdo que en una feria del libro en Sevilla había unos cuadernos que todavía los venden por ahí en las librerías de Lance y demás, que son de estas de papel, de pasta de papel y demás, y eran cuentos de Chekhov. Y yo me compré un cuadernillo de aquellos, que había varios. Entonces yo tenía en casa, varias versiones, o sea, cuentos de Chekhov que me gusta mucho, y me dio por comparar. Un poco hice lo mismo, ¿no? Claro, el Chekhov que yo leía, que era del año 1930 y tantos, de aquellos cuadernillos, era como lleno de cultismos, lleno de una manera que posiblemente no era ni una traducción del propio ruso, o sea que igual era de francés, comparado con las traducciones que había leído ahora. Sé que, por ejemplo, Páginas de Espuma ha sacado todas las obras completas de Chekhov y demás, todos los cuentos, claro, pues no tenía absolutamente nada que ver. Por eso cuando vi esta comparación, se entiende que depende de qué filtro ha tenido esa obra, pues llegas a un producto final como muy descafeinado. Y más allá de vivir en primera persona estas situaciones históricas, se te cruza por la vida allí gente muy interesante. Algunos tú los destacas, por ejemplo María, la abuela del niño que Liber quería adoptar. Cuéntanos quién era María, porque fue una persona que para ti tuvo también mucho encanto. Es que claro, ahora ya, claro, la mayoría están muertos. Claro, es que en aquella época han pasado 30 años esta señora. Claro, ya tenía entonces 70, pues, y de estos hay varios. Sí. Claro, fue la generación de los que hicieron la guerra, ¿no? Y a mí lo que me comparía era una tía, bueno,
una señora fuerte, una rusa, ¿no? Y a mí lo que es que me podía la historia. Cuando ella explicaba que ella llegó a Berlín, o sea, cuando en la Segunda Guerra Mundial, cuando empiezan, bueno, que los nazis invaden y que los soviéticos van avanzando hacia Berlín, ella llegó a Berlín conduciendo un tanque, un T-34 ruso, una chavala que tenía entonces 18 años. Y claro, cuando la veías decías, esta María, qué par de... Es que era una señora con un par de atributos, ¿eh? Y bueno, y aquellas vidas fue tremendo. Entonces, era la abuela del chiquito que acabó adoptando Giver Ferry, que os sonará mucho, ¿no? Fue corresponsal durante muchos años de TV3, corresponsal volante. Y era un niño, pues entonces tenía 8 o 9 años. Y bueno, hubo una cesión, digamos, de la patria potestad. La abuela fue... Por eso, ¿qué mujeres y qué entereza? Porque claro, ella sabía la mujer que Giver le iba a dar muchísima mejor vida. Había un problema de alcoholismo severo en los padres, entonces... Bueno, y así fue. Otra mujer también muy importante allí para ti es Cecil. Cecil, que la conoces a través de unos granadinos, de María y Enrique, y que te inspira justamente un cuento antes del epílogo que os comento, o sea, el apartado este de la relación de literatura rusa. Hay un cuento que tú escribes inspirada por Cecil, bueno, que te habla también de que después de separarse el amor de su vida fue Antonio, un republicano español. Sí. Así un poquito de... No, además, era un personaje peculiar porque era como una francesa trasplantada a la Unión Soviética. Porque mirad qué historia. Sus padres eran revolucionarios en la época del zar. Entonces se tienen que exiliar a Francia, perseguidos por el zar. Entonces ella lo explicaba así. Cuando estalla la Revolución de Octubre del 17, dice, a mis padres no se les ocurrió otra cosa, vámonos a la Unión Soviética, que por fin estalla la Revolución. Y ella odiaba todo aquello, ¿no? Entonces siempre quiso conservar su gravitas francesa, ¿no? Y bueno, la vida la hizo allí. Finalmente, pues eso, conoció a un republicano español, exiliado. Que encima había tenido un cargo... Sí, había sido el primer diputado comunista por la provincia de Granada en Cortes. Sí, entonces, bueno, cuando la guerra civil tiene que exiliarse, y se conocieron trabajando en la agencia TAS. Además, bueno, es que son historias, gente entrañable, ¿no? Claro. Sobre todo por las vidas tan duras. Allí accediste también a la Casa de España y ahí tuviste contacto con niños de la guerra. Claro, esto sí que todos... ¿Cómo vivían? ¿Cómo era eso? Porque siempre es diferente, pero estas casas culturales y tal, aquí por ejemplo, que no tiene absolutamente nada que ver, pero cuando vas a casas regionales, en esta época ya que todo el mundo puede, yo qué sé, ir a un sitio o tal, cuando entras en estos sitios es como anclarte en el tiempo, como transcurrir, Sí. Yo que sé, no sé cuántos años atrás, no sé cómo eran en este caso la Casa de España o aquellos niños de la guerra que tú conociste allí. Es que era muy curioso porque en su mayoría habían rehecho su vida en la Unión Soviética, se habían casado muchos con rusas, ¿no? Pero estaban como extinguidos. A mí me llamaba muchísimo la atención cómo habían conservado el idioma. O sea, porque hablaban en castellano perfectamente y estaban como extinguidos, ¿no? Parecían como gente suspendida en el tiempo, ¿no? Como si se hubieran quedado truncados ahí, ¿no? Y te explicaban la vida, claro, es que fue tremendo, ¿no? Ser separados de sus familias y claro, llevados a... Los errores de la historia, porque se creyó justamente, que el otro día han vuelto a salir, ¿no?, de los bombardeos de Guernica en el 37, en toda la cornisa cantábrica, ¿no? Se creyó ingenuamente que la guerra civil iba a durar muy poco, cuestión de meses. Entonces, bueno, saquemos a los chiquillos de aquí, ya que le tocó a Inglaterra, Francia, México, y los soviéticos. Y se creyó, y lo que iba a ser un nada. Entonces, además, luego se convirtieron, pobrecillos, en ficha política, ¿no? Porque se les retuvo el pasaporte. Hasta la muerte de Stalin fueron apátridas, con el esto de la Cruz Roja. O sea, no tenían pasaporte ni soviético ni español. Hasta la muerte de Stalin. Algunos intentaron volver, pero imaginaos, volver en el 50 y pico a la España de Franco, o sea, no incluso después, ¿no?
claro, de modo y de... Es que son muy curiosos porque hablan, piensan en español, pero claro, se han criado de otra manera muy distinta, ¿no? Y hablaban siempre, dicen, yo no me puedo quejar de la Unión Soviética porque me dieron estudios, nos dieron de comer, pero también fueron ficha de cambio, ¿no? Tanto del Partido Comunista Español como de Stalin, y eso, y luego, pobres gentes, les tocó combatir en la Segunda Guerra Mundial. O sea, es que dices, qué vidas, ¿no? Me sacan de allí y ahora, ¡pum! Cuando justo empezamos a aprender el idioma, ¡pum! Sí, pero pocos años después. Quiero hacerte una pregunta también de aquí del libro, porque a mí me encanta viajar en tren. Yo iría en tren o andando a todas partes. Me gusta caminar, me apasiona caminar e ir en tren. Y, es otra forma de viajar. Sí, entonces aquí es muy interesante un apunte que hace sobre la relación de la literatura rusa con los trenes, partiendo de una observación de Álvaro Cunqueiro, que esta sí que me parece maravillosa, está en la página 58, porque he marcado, a ver dónde está esto. A ver. Dice, toda la literatura rusa está recorrida por un pitido de tren en la noche, dijo Álvaro Cunqueiro. Y a partir de esta puntualización o de este apunte, describes tú un poco la relación de la literatura rusa, de los clásicos rusos con el tren. Cuéntanos un poco, o sea, bueno, está en el libro, pero ¿cuáles son estos personajes que tienen una relación así tan directa con los trenes? Fue un poco por casualidad, ¿no? Pero quizá por lo desmesurado que es el país, ¿no? Porque es el país más grande, bueno, el país, la Unión Soviética, ¿no? Lo que era el país más grande del planeta, me parece que son, ahora no lo sé seguro cuántos usos horarios hay, no sé si son 9 o 11, da igual, una barbaridad, ¿no? Entonces, una de las maneras de viajar es el tren, ¿no? Y a lo mejor quizá por eso, pues, de hecho, también la geografía, por supuesto, claro, condiciona toda la literatura. Y la personalidad, ¿eh? Sí, sí. La personalidad también, esos espacios, ¿no? Incluso esto lo ves mucho en Chekhov, bueno, en casi todos los autores, ¿no? Hay una de las características, ¿no? de los rusos, que puede ser como cierta pereza, cierta desidia, ¿no? Que es cuando el paisaje de la estepa te engulle, ¿no? Además, es curiosísimo cuando en lo que es el centro de Rusia el paisaje es muy monótono, es absolutamente plano y kilómetros de abedules, y notas que el paisaje te traga, ¿no? Que no hay... Entonces, lo ves mucho, ¿no? En Chekhov, por ejemplo, está mucho, ¿no? Esa, cómo te absorbe la desidia, ¿no? Me leyendo algunas cosas de estas con otra perspectiva, no tiene nada que ver, recordaba, por ejemplo, Cormac McCarthy, por ejemplo, en Estados Unidos, cómo el paisaje forma parte inevitable de la obra, ¿no? Pues con esto pasa un poco pues igual. Es increíble. El clima, el paisaje, es que claro, a la fuerza tienen que moldear la personalidad y la forma de ser, como nosotros también somos de otra manera. Claro. Somos más sociables, más de salir, yo creo que también el clima lo da. Sí, sí, por supuesto. Ellos, por ejemplo, entre el clima y la cultura, allí, por ejemplo, cuando yo llego no había bares ni restaurantes, que aquí para nosotros es nuestro, por lo menos a los de nuestra generación era nuestra manera de socializar, ¿no? En el bar, la discoteca era nuestra, ahora ya hay otras cosas, ¿no? Sí. Pero allí no existían. Entonces ellos, por ejemplo, una parte de su personalidad, de su manera, las reuniones en casa y sobre todo en la cocina. O sea, la cocina es como el alma de la casa, ¿no? Es curioso. Sí, sí. Generalmente son cocinas amplias, se come allí y grandes, bueno. En el tiempo que tú estás en Moscú, en Rusia, evidentemente te tocaron vivir, por desgracia, algunos de los grandes acontecimientos. O sea, tú que con tu edad no habías visto, comentas, ni un muerto, que hasta la muerte de tu abuelo de alguna manera te la soslayaron para evitar, pues te encuentras viviendo el golpe de Estado de Yeltsin el 4 de octubre del 93, la violencia desatada, la describes en varias páginas del libro, y yo diría que es tu primera experiencia como periodista en situaciones bélicas o situaciones sí, sí, la primera. ¿Cómo fue aquello? Porque estuviste además metí al fregado. No, me fui al fregado, un poco inconsciente, ¿no? Ahora no sé si lo haría.
Pues bueno, mirar si era novata, que cuando estalla, porque para situar un poco en contexto, ¿qué ocurría? Yeltsin quería seguir con su reforma neoliberal, cambios ultracapitalistas y venga. Y entonces el Parlamento, que había sido elegido en el año 90, pero en unas elecciones las más democráticas de la URSS, pues decía, un año después, viendo cómo estaba yendo la reforma de choque, le decía, nen, para que mira lo que tienes. Entonces había ahí como un choque entre Yeltsin, los neoliberales, y un parlamento, digamos, más soviético, que decía, vamos poco a poco, ¿no? Entonces Yeltsin se lo necesitaba, para continuar con sus reformas, necesitaba aquel obstáculo quitárselo, ¿no? Entonces promulgó un ukaz, lo que se llama un decreto ley, por así llamarlo, ¿no? Un decreto presidencial por el que se atribuía un máximo poder. Bueno, los diputados protestas se encierran en lo que es el edificio y se atrincheran allí. Entonces el asedio al Parlamento duró muchos días, casi 20. Al principio resistieron y claro, se fueron armando también los... que fue el momento en que ahí sí que estuvo Rusia al borde de la guerra civil, ¿no? Armando, bueno, nos fueron cortando la luz, el teléfono, hasta que al final Yeltsin, después de esos 20-25 días, sacó los tanques y con un par empezó a disparar contra el edificio los obuses. Bueno, pues claro, yo que había estado siguiendo todo, yo iba todos los días a ver qué sacabas, ¿no? Y el día del ataque, pues mirad si era pardilla, que me puse, no pensé, y me puse una chupa, una chaquetita de color butano. Que no se veía. Pero era brigadita, pero de color butano. Y yo, bueno, y de los soldados rusos, ¿qué tal? Ya, pero... Dice, pero que no, es que es el blanco perfecto para los snipers. Digo, ay, madre mía, bueno, la tuve que quitar. Mira si la pardilla, no, pero sí, claro, o sea, cuento esto, pero era realmente... Ahí conociste también, fue a raíz de esto, a Sasha, el cosaco mercenario, sí, que había estado en las guerras de la guerra de Yugoslavia, en Serbia. Sí, claro, yo iba cada día, es un personaje. Yo iba cada día, pues eso, como la atención estaba puesta a ver qué sacaba, ¿no? Y un día en las escalinatas conocí a Sasha, que es un mercenario, venía de la guerra de Yugoslavia y... que había luchado al lado de los serbios. Al lado de los serbios. Y que le parecía que los serbios tenían los argumentos y la razón. Exacto, que había visto atrocidades también en el otro bando, probablemente fuese verdad. Claro. Y bueno, él tenía una idea, él decía que todas las guerras son la misma guerra y que por su forma de ser él se había hecho mercenario, porque por su forma de ser él no valía para irse con la corbata cada mañana a la oficina y bueno, que aquella, digamos, ¿cómo decirte?, aquella explosión del capitalismo que había no iba con él, que no, ese orden mundial no iba con él. A saber dónde estará Sasha. Pues igual, probablemente... Igual enterrar una cuneta o matando a gente. Con tanta horror que ha habido allí. Claro. En el año 94, te comes otro marrón también, la alianza rusa con los opositores de Dudayev en Chechenia, hay un intento fallido de asalto al parlamento checheno y como eso no sale bien, en diciembre Yeltsin otra vez bombardea Chechenia, lo que vino a dar lugar después, en el año 95, a la famosa crisis de los rehenes en el hospital de Bodionos. Bueno, el asalto que hubo después con muertes. No, lo de la guerra de Chechenia fue, bueno, estamos viendo además, es la misma táctica que ahora en Ucrania, ¿no? El asedio a los núcleos de civiles, tremendo, horrible, pero una gran diferencia, porque hubo dos guerras de Chechenia. La primera, correcto, que los rusos, estando con Yeltsin, los rusos tuvieron que irse porque un puñado de guerrilleros lograron ponerlos en jaque, porque además Chechenia es una geografía, ¿cómo deciros?, una orografía muy abrupta, ¿no? Sobre todo en la frontera, cuando ya va tocando con Georgia, hay una belleza de paisaje, unas cañadas. Entonces, claro, la táctica esta de artillería pesada contra la táctica de guerra de guerrillas y de gente, guerrilleros que conocen bien el terreno, a la gente,
fue un fracaso, ¿no? Entonces los rusos tuvieron que retirarse. Y años después fue cuando Putin, que bueno, que es el gran misterio, que empezaron a haber grandes atentados en la capital, en Moscú, como no solo en Moscú, sino recordaréis el teatro aquel de Beslan. Sí. Entonces, bueno, misterios. Las explosiones de la capital se dijo también que podían haber sido provocadas por el mismo Putin para tener una excusa. Yo no lo sé. O pongamos una mezcla de los dos, ¿no? Como la verdad siempre suele estar en los grises, pues total, que entonces sí que fue a por todas. Y bueno, guerra, eso yo nunca por una parte me alegré de haber vivido la experiencia, pero yo no valgo, o sea, yo no quiero ser corresponsal de guerra, no. O sea, en alguna parte del libro incluso dices, merece esto la pena. Eso por una parte, ¿no? Bueno, para mí. Y luego, que supongo que como los médicos te tienes que hacer permeable, pero yo sufría. O sea, supongo que cuando llevas 25 guerras a lo mejor se te pasa, pero... O sea, ver, además lo mismo de ahora, ¿no? Ver la gente, por ejemplo, que estaba viviendo en sótanos, claro, como la casa la tenían bombardeada, se refugiaban en los sótanos. Y ver que, claro, tú en el fondo, a ver, igual soy un poco cínica o bestia por lo que voy a decir, pero tú en el fondo eres un turista. Tú te vas, haces tu crónica y te largas y los dejas ahí con su... Sí, esto también lo comentas, sí. Entonces, bueno, no, que alguien tiene que contarlo y está muy bien, ¿eh? O sea, no me contradigo, ¿no? Pero, bueno, en fin, no. No, y aparte, que dices eso, ¿vale la pena jugarte el pellejo de aquella manera? Bueno, hay gente que cree que sí, por eso están en estos... No, oye, yo lo... Y alguien tiene que estar... sean, ¿no? Sí. Yo te voy a hacer una última pregunta que creo que es inevitable y luego pasaré, pues, si entre las personas que están aquí quieren tener alguna pregunta y si no, pues yo tengo un montón de... Pero yo no terminaría, de que perderías el tren de vuelta, tengo un montón de preguntas que ¿Qué te voy a coger? Que pues hasta las 10 tienes tiempo, puedes coger otro antes, pero te quiero decir que tengo un montón de cosas aquí. No, hombre, no es por nada, pero sí que hay mucha... No, hay claro, mucha... que son muchos años de... Hay mucha materia. Son 30 años, entonces entre las libretas y las... Bueno, y que el libro tiene muchos pliegues. Sí. O sea, es decir, el libro, por una parte, tienes toda la parte de anécdotas humanas, estrictamente tal, tiene toda la parte más histórica, tiene la parte literaria, es decir, que ya así, aunque la pluma ya se me están ocurriendo 3, quiero decir que de esas 3 podíamos tirar un buen rato, ¿no? O sea, hablar de cuestiones personales, renuncias a las que tú hablas. Exacto, aquí. Que están ahí, ¿no? Y bueno, la parte más de... Renuncia como madre, renuncia a tener una vida, digamos, más normalizada, entre comillas. Sí, sobre todo la maternidad. Sobre todo la maternidad, que esto, pues bueno, tú has asumido una manera de estar en este mundo como escritora y demás, y consideras que para hay estar... señoras que lo han hecho, ¿eh? Que sí, pero que bueno, cada uno... Que han sido capaces de Aparte, tú también compaginar la maternidad con la escritura, el periodismo y con todo. Y que tú haces no me veía capaz. Una puntualización que tú consideras que además serías muy buena madre si sí, tuvieses la... creo que sí, pero... Claro. Pues no soy multitasking. Yo la pregunta inevitable que supongo que hay que hacerte es sí, ¿qué relación, cómo vives tú ahora lo que está pasando en Ucrania a partir de tu experiencia de estos 5 años en Rusia? ¿Cuál es tu percepción? ¿Cómo ves todo esto? Lo estoy llevando fatal. Y me perdonáis si digo alguna inconveniencia, probablemente la diré. Lo estoy llevando fatal, porque yo que sé, no voy a ser ingenuo, a guerras hay todos los días, ¿no? Pero no me habían afectado tan de cerca. Primero porque tengo ahí gente allí todavía, segundo porque os lo prometo, no yo, nadie se lo esperaba. Si el mismo Zelensky, acordaros, cuando estaban con las maniobras y empezaron los norteamericanos, la inteligencia norteamericana, a llevarse a su gente, decía, no se vaya, no hay motivo para el pánico, nadie se esperaba esto, ¿no? Lo llevo fatal porque me duele, se me parte el corazón, y luego porque veo, lo que voy a decir igual suena poco, pero claro, cuando ves muertos y refugiados, todas las demás consideraciones que puedas hacer carecen de valor, ¿no? O sea, ahora lo que tenemos sobre la mesa es una tragedia, ¿no?
pero sí que creo que se han cometido dos grandísimos errores. Y quizá esto no guste, ¿no? Pero creo que se han cometido en estos 30 años dos grandísimos errores. Ya sé, ¿no?, que ahora hablar de esto no tiene sentido porque el problema es otro. Pero bueno, si tenemos una cierta perspectiva también. Pero claro, primero la ampliación de la OTAN hacia el este fue un graso error. No porque lo diga yo, grandes diplomáticos norteamericanos, incluso Kissinger, que no es, digamos, una Dalí de la progresía, ¿no?, digamos, Kissinger. Ojo, cuidado, eso. Y venían, en los años 90 se perdió la gran oportunidad. Gorbachev, pobre hombre, lo dio todo. Vale, se acabó la Guerra Fría, vino aquella retórica y se dijo, vamos, y es verdad, se perdió la oportunidad de haber construido una Europa con su propio sistema de seguridad desde Lisboa a Vladivostok y habernos descabalgado un poco de la tutela. O sea, ese propio Macron, bueno, claro, ya sé que todo esto lo que dio ahora es un problema, es otro. Pero ese es un gran error. No, pero es cierto que ahora Europa se está replanteando más seriamente que nunca, quizás la necesidad de tener sus propias fuerzas defensivas. Y una organización militar que, en palabras del propio Macron, hace un par de años dijo que la OTAN estaba en muerte cerebral, porque es verdad, una vez caído el Pacto de Varsovia, ¿qué nos estamos hablando? ¿Qué significa esto? Eso por un lado. Y dos, también muy alegremente, hemos hecho negocios con Putin. Bueno, mientras las cosas han ido bien, pero claro, le hemos estado comprando el petróleo. Es que es una situación muy compleja. Pero mira, ahora Europa como ya se está resquebrajando, porque Orbán ha dicho, niet, yo voy a seguir comprando. Los alemanes están, porque son muy dependientes, entonces lo hemos hecho mal, pero ya sé que esto no tiene ningún sentido decirlo ahora porque yo estoy rota, la verdad, me tengo que dosificar, ver las noticias porque no puedo más. Y luego hay otro asunto también que no sé si os ocurre, que es igual, yo veo que está todo muy contaminado, por lo menos, a lo mejor esta guerra porque la sigo más que otras, la información y todo, las redes, no sé qué, ves vídeos a veces, ¿no? Ah, pues esto es fake, esto no es fake, esto sí, esto es verdad, yo estoy loca, yo ya no sé qué me tengo que creer ni que no. Los rusos dicen que no, que la matanza de Bucha no la cometieron ellos, los otros que sí. También he visto vídeos espeluznantes, o sea, he visto horror, por resumir, por las dos partes, ya lo sé, o sea, que el invasor es Rusia y que Putin es injustificable. Y ojalá que los propios rusos se lo carguen o venga un comando volador y lo liquide. Creo que es la única manera de poder acabar con esto, que sea el propio pueblo. Claro. Pero hoy por hoy el apoyo que tiene... Bueno, el otro día salió una encuesta en... ¿cómo se llama? Esta gente que hacen sondeos, ¿cómo se llama? No me sale el nombre, ¿cómo se llama en español? Bueno, una empresa que hace sondeos, que era muy fiable para Rusia, no me sale el nombre, Levada, como el CIS de allí, ¿no? Pero sí, privado, no es Putin. Y era, pero claro, ya no sabes, salió en una encuesta muy recientísima un apoyo a Putin del 70%. Sí, correcto. Pero dices, ¿está pasteleada como la de Tezanos? O que, claro, la gente, si te preguntan ahora en un momento así, ¿tú qué contestas? ¿Estás con Putin? ¿Estás con la guerra? Sí. Yo no sé qué contestaría. Yo, mis amigos rusos lo están pasando fatal y están como yo, pues bueno, peor. Sí, se afecta. Claro, porque además afectar, y aparte es que es eso, o sea, mi amigo Yuri ahora que tendrá, pues eso es su edad, 64 años tendrá. Dice, mira, dices que ya no puedo más. Dice, viví ya la época soviética, la guerra de Afganistán, que llegaban, que eso los he visto yo todavía, cómo llegaban esas criaturas rusas. Claro, porque eran territorios minados y todavía los veías en la calle, pobres criaturas. O sea, a lo mejor, claro, ahora en un país pobre, ¿no? Ahora les ponen unas patas biónicas y no... Pero de ver gente, soldados de reemplazo con las dos piernas amputadas, entonces hacían como unos carritos, imagínate, es una plancha de madera con los ruedines y moviéndolos en las manos con dos trozos de caucho de una rueda de un camión.
O sea, ya ni siquiera pasta para una silla de ruedas o para un... No sé, estoy muy dolida porque lo terrible es que la herida entre rusos y ucranianos... tardará muchas generaciones. Wow. Sí. Esto no... Para largo. Contando que acabe relativamente pronto. No, eso es lo que me da miedo. Y ya miedo. se está alargando mucho más de lo que se prevé. Esto va para largo, porque Putin, entre otras cosas, no se va a ir de vacío. No, Yo por lo menos creo, le ha salido mal la operación porque él creía que iba a pasar pues como en Georgia, que lo recibirían. Bueno, les está pasando como en Chechenia de alguna forma. No sé si igual, pero bueno, se habla del Vietnam también otra vez. Ya se habló del Vietnam ruso en Chechenia. No creo que tanto, en este caso. En Chechenia sí. Chechenia. Yo creo que intentará consolidar La zona del Donbass. el Donetsk y todo el Donbass, pero bueno, que no va a ser tan fácil. Y probable, no sé, según cómo intente cogerse todo el corredor del mar, no lo sé, pero que es un tremendo para ellos y para nosotros. ¿Alguna pregunta por vuestra parte? Espero no haber ofendido a nadie con lo que he dicho, pero me tiene muy... No creo, no hay motivo. ¿Tenéis alguna pregunta? Yo sí. Yo me callo entonces, pero si no hay, yo te haría una así divertida o un tanto escatológica para rematar un poco. Háblanos de la lógica. Bueno, escatológica es escatológica no desagradable. Háblanos de la tiza y las cucarachas. Tu problema con las cucarachas en Moscú. Ay, por favor. Tienes aquí todo un tratado además No. sobre las cucarachas, además, hasta que descubres el efecto de la tiza. Sí. No, es que no os penséis que yo no limpiaba mi casa. Mi casa estaba muy limpia, pero era como una plaga. Que las encontrabas hasta en el cajón con tu ropa interior. No, es que era... O sea, probé todo, pero no yo. El bloque entero estaba infestado, quizá por el sistema de recolección de basura. Eso que hablaba, sí. Pero fíjate, el otro día hablaba con Yuri, no hay ahora cucarachas en Moscú. Han desaparecido. Igual fue una plaga. Bueno, el sistema de recolección es muy raro. Claro, si no hace calor o sea, cada rellano tiene una trampilla. Entonces hay un tubo recolector que baja hasta abajo. Entonces ahí se arma, pues imagínate, porque claro, se hace frío. Que queda por el tubo. Entonces claro, yo tiraba con mi bolsita, pero había gente que no, que tiraba el cubo tal cual, ¿vale? Entonces lo probé todo, cucal, todo lo que podáis imaginar. ¿No? Un año vino un tío 3 veces con la fumigación. Hasta la tiza china, que me la recomendó una cubana. Imagínate que llevaría la tiza china. La tiza, a mí me lleva la alma también. Entonces se trataba una tiza como las que usábamos en el colegio. Entonces ibas con la tiza resiguiendo todo el zócalo, las patitas de los muebles, donde podían estar, ¿no? La nevera, la cocina, todos los muebles. Y entonces las cucas pasaban cuando pisaban el yeso blanco, inmediatamente, ¡pum! Se ven así con las patas. Luego había que barrerlas, claro. Pero oh, qué asco, oh, qué sufrimiento, qué obsesión. Al final ya les perdí el asco. Ya. Supongo que a todos se acostumbra. A todos se acostumbra uno. En fin, no, ya para acabar, simplemente decir que sobre la necesidad de escribir, pues la estancia en Moscú y la experiencia, hombre, al final sí dio sus frutos, sus anhelados frutos literarios, y como comentaba hace un ratito, viniste no sé si con la obra acabada o si con la obra tenías otro título previsto, al final fue Cenizas Rojas, que fue en realidad tu primera novela, y luego también La Vuelta a Casa, que tú la decides porque tú viste que allí no ibas a montar tu vida, un tema que no, decides volver a casa, pero a pesar de todo con mucha añoranza. Se me partió el corazón, ¿no? Normal, yo te preguntaría, porque te hago esta pregunta porque el otro día me llamó la atención en la entrevista que te hizo Berna en Madrid, ¿valió la pena? Te pregunto. Sí, por supuesto, sí. Me llamaba... Berna, que claro. Bueno, sonará después de leerla del país, Berna Harwood. Berna González Harwood estuvo aquí en una de las jornadas de literatura, creo que fue en el año 2018. Buenísima escritora. Sí. Pues nos cruzamos, ¿no? Y ella, fíjate, de los rusos no quiere saber nada, es como un agujero negro. Sí. Yo creo también porque venía
de cubrir todo el este y se había comido, con perdón, lo último, lo de Ceausescu, porque aquello fue la caída de los Ceausescu, ¿os acordáis? Sí, sí, sí. Y en Moscú tuvo poco, no pudo más. No pudo más, y hoy no puedo soportar más esto. Claro, que ya le tocaron unas escaseces aún más fuertes, ¿no? Porque, por ejemplo, yo qué sé, la chica que le ayudaba en casa, he conseguido una docena de huevos, y hacía una tortilla de 12 huevos porque eso era lo que había para comer. O sea, al día siguiente. Exacto, ¿no? Claro. Entonces, pues sí que valió la pena, ¿no? A mí me marcó como, pasé momentos malos y bueno, como la vida, pero también, claro, cuando piensas, fueron también los mejores años de la juventud, ¿no? Cuando piensas, de los 27 a los 30 y pocos es... Claro. Es una inversión en experiencias. Claro. Pues yo no quiero alargar esto más, nos hemos puesto un poquito tarde, terminamos a la hora más o menos que hemos empezado. Muchas gracias por venir. Pues sí, muchas gracias. ¿Qué? Solo una preguntita. Sí. ¿Y en aquella época erais muchas mujeres las que estabais allí? ¿Y jóvenes? Jóvenes no, ya había veteranas ya, estaban... Jóvenes éramos pocas. ¿Berna sería de tu quinta más o menos? Sí. Pero tenías a la Calaf, que la Calaf era mayor que yo. Luego estaba Silvia Odoriz, que era la jefaza de la agencia F, Pilar Bonet, que es mayor que yo también. Pero curiosamente se daba esto, ¿no? Que las mujeres estaban solas, o sea, sin andamiaje familiar ni pareja. Pero en cambio los chicos sí que algunos venían con el montaje familiar o lo habían montado allí, ¿no? Pero era curiosa la diferencia. Aquí tú lo explicas, cómo los hombres no seguían a las mujeres. Claro, es que imagínate que le dices a tu marido mío o novio mío, vente que nos vamos a Moscú. O sea, no era un destino, de verdad, no era un destino, incluso ahora. Tampoco al revés, es decir, tampoco decirle a tu mujer, vente que... Pero en ese caso se daba. Ya, por eso digo, claro, no, claro, en este sentido... Y la verdad, ahora voy a decir algo políticamente incorrecto, pero claro, las chicas, las mujeres que se dedicaban a la intendencia y al cuidado de los críos, eso era media vida, porque es que era un número, solamente llenar la nevera, ir a comprar, porque si vivías a la rusa, bueno, es que era un número, de verdad, todo, la vida cotidiana era muy compleja. Entonces, claro, tener esa parte, un apoyo, es que si no... Pues... Y estos niños, además, los que se criaron allí, hablan ruso, hablan de todo, claro. Son esponjas. Claro, y además han ido...